Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. El Señor Jesús les bendiga grandemente en este día que hoy estamos reunidos para estudiar su palabra. Señor, yo te doy gracias por la vida de cada una de las personas que se dedican, Señor, a honrarte, a amarte. Yo te pido, Señor, que tú nos respaldes en cada momento. Te pido que tú derrames de tu Espíritu Santo y de tu paz y de tu sabiduría que viene de lo alto sobre cada uno de nosotros. Hoy iniciamos este tiempo de oración colocándolo en tus manos porque es un tiempo que es santo, porque es para ti. Señor, toma tú el control de mi boca, de mis labios, de mi mente, Señor, y sé tú llevando vida a cada vida. Padre, hoy te aclamamos con la seguridad de que todos nuestros pecados han sido perdonados. En la cruz del Calvario te decimos, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a aquellos que nos deben. Y no nos metas en la tentación, líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Bueno, hoy el título del estudio de Primera de Tesalonicenses 2 quiere decir que dice aprobados por Dios. Cuando nosotros queremos agradar a Dios, necesariamente, tenemos que aborrecer al mundo. ¿Y qué quiere decir esto de aborrecer? O sea, no es que uno vaya a odiar las cosas de este mundo, sino no darle el valor ni el puesto de Dios a las cosas de este mundo en nuestra vida. Porque la palabra de Dios dice que todo aquel que aborrece su vida la ganará, pero el que la pierda por causa de su nombre la ganará para vida eterna. Entonces vámonos a 1 de Tesalonicenses capítulo 2 y dice del 1 al 7. Dice: hermanos en Cristo, ustedes saben bien que la visita que les hice no fue inútil. También saben que en la ciudad de Filipo nos insultaron y nos maltrataron, pero aunque tuvimos muchas dificultades, Dios nos dio valor para anunciarle las buenas noticias. Y cuando la anunciamos dijimos siempre la verdad. Hola Efraín, bendiciones. Nuestras intenciones eran buenas y no tratábamos de engañar a nadie. Al contrario, Dios nos aprobó y nos encargó anunciar la buena noticia. Y eso es lo que hacemos. No tratamos de agradar a nadie. Al contrario, Dios nos sino solo a Dios, sino solo a Dios, pues Él examina todo lo que sentimos y pensamos. Como ustedes saben, jamás le hemos dicho cosas lindas para tratar de convencerlos, ni los hemos engañado para ganar dinero. Sino, Dios sabe que esto es cierto. Nunca hemos querido de ustedes o de otras personas que nos traten como agente importante, como apóstoles de Cristo. Pudimos haberles exigido que nos ayudaran, pero no los hicimos. En vez de esto, cuando estuvimos con ustedes, los tratamos con mucho cariño y ternura como una madre que cuida y cría a sus propios hijos. Entonces, mire todo lo que está diciendo Pablo, que a él no le interesa hablar con palabras bonitas, que a él no le interesa sacarle el dinero, que lo que le importa es que Dios lo apruebe porque él está hablando verdad. Y cuando nosotros estamos hablando verdad es cuando repetimos las palabras del Señor Jesucristo y cuando estas palabras se hacen ciertas en nuestra vida. Por ejemplo, no es que Pablo tenga la verdad, sino que está repitiendo la palabra de Jesús y la palabra de Dios y está en perfecta consonancia. Entonces lo que Pablo está diciendo es verdad. ¿Por qué? Porque está de acorde a la buena nueva, al evangelio, porque no está tratando de sacar ningún otro provecho, sino agradar a Dios. Entonces, quiera Dios en este día que esta palabra nosotros podamos entenderla, porque cuando nosotros decimos mentira, cuando hablamos mentira, estamos hablando de parte de Satanás. Acuérdense que él es el mentiroso y el padre de la mentira, pero quien nos vino a traer la verdad fue Jesucristo. Entonces, vámonos un momento a Juan 14,
versículo 13 al 14. Un momento aquí. Hoy estoy transmitiendo del teléfono y del computador, ustedes excusen, pero bueno, importante que aquí estamos. Dice en el Juan 14, del 13 al 14, y dice, y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden alguna cosa en mi nombre, yo lo haré. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Jesucristo aquí? Dice que nosotros no pedimos en el nombre de Jesús. En otra parte nos dice, ustedes no reciben porque no saben pedir. Porque nos empezamos a enredar, a pedirle añadiduras que ya están hechas. Usted cree, como siempre, como dice la palabra de Dios. Dios sabe que usted tiene necesidad de qué comer, de qué vestir, de qué todo de arriendo. Dios conoce esas necesidades materiales. Pero dice en Mateo 6, que si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas van a ser añadidas. Entonces, ¿qué es lo que realmente tenemos que pedir? Porque es que no sabemos qué pedir. Pues entonces, vámonos un momento a Lucas 11, 13. Vamos aquí. Lucas 11, versículo 13. Y dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Bendiciones de lo alto a todos los que me están acompañando hoy. Entonces, claro que sí, lo que tenemos que pedir es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es el que nos da la garantía, el sello de lo que nosotros estamos diciendo. Es verdad, porque su palabra es babosada. Perdón que se lo diga así. Su palabra es fono, es aire. Pero por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Y cuando nosotros pedimos, Señor, dame de tu Espíritu Santo, el Señor nos vuelve embajadores de su reino. Así que en ese momento todo lo que usted diga es verdad. ¿Cierto? ¿Qué es la mentira? La mentira no es que usted diga, le mientas a su esposa de que llegó a tal hora o que estaba. No, la mentira es hablar en contra de la verdad del evangelio. Esa es la mentira. Claro que decir mentiras tampoco está correcto, pero por eso no se va a condenar, no se preocupe. Porque Dios se llevó todos los pecados en esa cruz del Calvario y el que empezó la buena obra en usted lo perfeccionará. Lo perfeccionará, ni siquiera lo dude. Besos y abrazos, mis queridos amigos. Entonces, vamos a leer un momento y vámonos a Segunda de Timoteo. Un momento más aquí a Segunda de Timoteo. Versículos del 7 al 9. Y dice, porque Dios no nos ha... Ahora Nancy, bendiciones. Vicky, besos, querida. Dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Entiende qué es lo que usted tiene? Poder, amor y dominio propio. Aquí es ese que cuenta que yo no sabía, que yo no pude, que es que Dios me hizo así. Genio y figura hasta la sepultura es una mentira de Satanás. Porque cuando Cristo entra, la vida la transforma, la cambia, hace todo nuevo. Que usted quiera seguir consintiendo sus demonios y sus defectos con la excusa de que es su carácter, es otra historia. Porque eso sí es mentira. Dios le dio dominio propio. Y aunque nosotros no estamos en el mundo y estamos expuestos a que también los demonios estén en nosotros ante situaciones adversas, ante todo, ¿sabe qué? Dios le da dominio, Dios le da voluntad. Así que si usted peca, peca voluntariamente porque usted sabe la voluntad de Dios y decide hacer la suya. Entonces, cuando usted le pide a Dios, deje de pedirle tonterías, pídale que le dé valentía, de nuevo. ¿Ustedes se acuerdan ese pasaje de Hechos? Te disculpen, no tengo la Biblia a la mano, donde el Espíritu Santo cae y ellos empiezan a pedir de nuevo valentía para poder hablar, porque ¿sabe qué? El mundo lo quiere callar. Si nosotros vamos un momento a Hechos, le hace Hechos por favor, donde reúnen a Juan, creo si no estoy mal, y a Pedro, que estaban predicando y levantaron a ese hombre que estaba 40 años sentado ahí en la puerta de Salomón y por esa causa lo trajeron en el Sanedrín. ¿Qué les prohibieron? No les prohibieron que hablaran de la ley, les prohibieron que hablaran del nombre de Jesús. Porque Jesús en Mateo 28 nos dejó una gran comisión, es decir,
cuando nos dijo, id y predicad el evangelio, haciendo discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que todas las cosas que yo les he mandado. He aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero ¿qué pasa? El mundo nos enseña otra cosa. El mundo nos dice a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y no se puede ser así, porque ¿sabe qué? Esas cosas, esas oraciones, Dios no las escucha. Por ejemplo, yo escuché una mujer que estaba teniendo una relación con un hombre casado, y finalmente ese hogar se destruyó. Y cuando ese hombre se fue con esa mujer, ¿sabe qué dijo esa mujer? Gracias, Señor, por haberme escuchado. ¿Sabe qué? ¿Quién sabe que el Señor lo habrá escuchado? Porque créame, no es el plan de Dios que los hogares se separen. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Y esto es solamente por ponerle un ejemplo. Entonces, digamos, si alguien habla mal de mí o me dice algo mal de mí, porque la palabra dice, no toquéis a mis profetas ni hagáis mal a mis ungidos, entonces le pasa algo mal a esa persona y dice, ay, gracias, porque Dios, tú prometiste maldecir a los que me maldicen y bendecir a los que me bendicen. Sí, pues eso era ley, ahora es gracia. Ahora el Señor le manda a orar por sus enemigos, a bendecirlos, a amarlos como si fuera usted mismo. Entonces, ¿en qué verdad está creyendo usted? ¿En la que se inventa en su propia cabeza? Porque yo conozco personas que me dicen, no, yo creo, yo digo, pero jamás han leído la voluntad de Dios. Creen en un Dios que ellos se inventan, creen en el Dios de oídas, creen en el Dios de las películas, creen en el Dios de la Semana Santa. O creen en el Dios de los buñuelos en la Navidad, pero en el Jesús real no están creyendo. El que le está mandando a abrir la boca, que no se preocupe, que Él la va a llenar, a esa verdad usted no le cree. Entonces, el propósito de esta prédica es que usted no busque ser aprobado por los hombres. Acuérdese, el que se habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero nosotros buscamos ser aprobados por Dios. Por eso no nos predicamos a nosotros mismos. Imagínense que yo predicara mi propia vida. Ya usted está más que condenado. O sea, yo les predico a Cristo Jesús. En Él si no va a encontrar ni mancha ni arruga. Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios fiel que cumple su palabra. La suya y la mía es falible. Si yo le digo que esta noche los vamos a ver, no tengo control de eso. Llueve, me muero, pasa algo, pero lo que dice Dios es sí y amén. Bueno, entonces, a ver, dice dice acá en el versículo 8, estamos en 2 de Timoteo, por tanto, no te avergüences, capítulo 1, no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino que participa en las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios, quien nos ya salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, porque ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, la cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Entonces, en 1 Corintios dice que el Señor escogió de lo vil y menospreciado de este mundo para avergonzar a los salvos, ¿cierto? También dice que escogió salvar al mundo por la locura de la predicación. Si le dicen loco, no se preocupe, estamos locos de amor por Cristo. Y si usted está creyendo que Satanás lo ama, piénselo 2 veces, porque él lo único que vino a hacer fue hurtar, matar y destruir. Ese es su único objetivo en su vida, no se lo olvide, ni le crea esas mentiritas. Mire todo lo que está pasando, mire, todas las señales están dadas, hay falsos cristos, falsos profetas, y hay mucha gente que se está yendo detrás de ellos. Nosotros solamente tenemos la vista puesta en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe. Si no, nos hundimos, si no, esa verdad es una mentira, porque ¿sabe qué? Todos aquellos que creen en otros dioses son como ellos, dice la palabra, que tienen ojos y no ven, tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, boca y no hablan, pies y no caminan, y son semejantes a ellos todos aquellos que en ellos confían. ¿Quién está diciendo la verdad? Dios le está diciendo la verdad.
Entonces, vámonos entonces, un momentico, perdón, y vámonos a Romano 8, del versículo 26 al versículo 30. Dice, asimismo también, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque no sabemos cómo deberíamos pedir, pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Entonces, nosotros no sabemos qué pedir como nos conviene. Nosotros, qué sé yo, pedimos tantas locuras, pero Dios sabe que esas cuestiones nos van a truncar en nuestra vida de fe y nos van a traer maldición, porque la bendición de Dios no añade tristeza. Entonces, digamos, yo le digo, Señor, yo quiero un esposo, yo quiero este esposo, Señor, pero el Señor me dice, ¿sabes qué? No te conviene. No te conviene, y yo lloro y pataleo. Por eso el Espíritu me ayuda a que yo pueda reconocer quién es mi Dios y qué es lo que me conviene. Bueno, solamente por eso. Digamos, le pongo otro ejemplo. Una persona que esté desempleada y entonces empieza a orar, Señor, súpleme un trabajo, porque el Señor suple todo. Señor, da las añadiduras si se pide conforme a su voluntad. Señor, porque necesito mantener a mi familia de una manera honesta. Señor, dame la fuerza. Señor, ayúdame. Y resulta que le salen a ustedes 2 trabajos. El uno en un casino donde pagan dólares. Otro, digamos, pero tiene que trabajar los domingos, eso sí, sábado, domingo, fines de semana, todo. Y otro donde le pagan más poquito, pero donde usted puede ser, qué sé yo, administrador de su propio tiempo. Y entonces usted se decide por aquel que le parece que le está ganando más, ¿cierto? Dígame usted qué le conviene a su espíritu, no qué le conviene a su bolsillo, qué le conviene a su espíritu. ¿Por qué? Porque en esos lugares hay droga, hay perdición. Seguramente no hay nadie que le va a hablar de Dios mucho, al contrario, usted se va a perder el tiempo de criar a sus hijos, de estar con su esposa, de estar con su familia, y eligió de manera no sabia. Así que todo lo que usted le pida a Dios, consúltelo a través del Espíritu Santo. Para eso el Señor nos los dejó, para que nos llevara toda la verdad, para que nos convenciera de pecado, de justicia y de juicio, para que nos acompañara en el camino, para que nos recordara las palabras de Jesús, el testimonio de Jesús y el propósito de su vida y de la mía aquí en la tierra. Entonces dice, y sabemos, vamos a estar en versículo 28 de Romanos 8. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden a bien para los que lo aman. Para los que lo aman, esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Así que no se preocupe, todo lo va a ayudar a bien si usted pone a Dios en primer lugar. No se preocupe, aunque usted esté pasando por la zaranda, aunque esté pasando por fuego, por agua. ¿Se acuerda lo que Jesús le dijo a Pedro? Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Y después vuelve y consuela a sus hermanos, a tus hermanos. Y si nos vamos al Antiguo Testamento, que es el que nos está dando testimonio del que iba a venir, ¿ustedes se acuerdan la historia de Job? Pues Job dice, pues aunque tú me estés matando, en ti esperaré. Yo sé en quién he creído. Yo sé que mi Redentor vive. Dígame una cosa, ¿eso es verdad en su vida? Usted puede pasar las pruebas y las tribulaciones confiando de que Dios está con usted y por usted. No importa las circunstancias. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Eso es pedir conforme a la voluntad de Dios. Que Dios lo haga su instrumento, que lo convierta en instrumento de arado. Dice la palabra de Dios que Él convierte las espadas en instrumentos de arados, si no estoy mal. Entonces, y la maldición en bendición, y que Dios transforma nuestras vidas de cualquier manera, en la manera en que usted se lo permita, porque Dios es todopoderoso para salvar, pero nosotros preferimos amarrarnos y empezar a pedir las cosas aquí en este mundo y no empezar a hacernos tesoros en el reino de los cielos. En medio de la dificultad
Alabe a Dios, porque Dios no le pone una prueba que usted no pueda soportar. Y juntamente con la prueba, pone la salida. Pídale al Espíritu Santo, pídale. Y verá a ver que Dios nunca deja una oración sin respuesta. Cada vez que usted clama a Él le contesta, porque Él lo promete. Dice, clama a mí, que yo te responderé. Y te va a ver cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, nosotros no lo conocemos todo. Dígame, ¿usted sabe física nuclear? ¿Usted sabe operar a corazón abierto? Imagínese que usted llegara donde un cirujano y corazón abierto. Hoy estoy un poco bifónica. Y lo sentara en la mesa de operaciones y empezara. Pero un momento que voy a leerme el manual de operaciones y usted ahí con el pecho abierto. No, por favor. Nosotros como cristianos o como médicos tenemos que saber de qué es lo que estamos hablando. No podemos ponernos a improvisar en el instante. Por eso Dios le manda a prepararse. ¿Cómo van a saber si no hay quien les predique? La mies es mucha, pero los obreros pocos. Una vida de fe se vive con la palabra de Dios, no con suposiciones, no con emociones, no que Dios a mí me mostró. Yo no digo que Dios no hable personalmente a cada uno, pero toda la voluntad de Dios está consumada en su palabra, en la palabra salida de la boca de Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios, pero oiga, tenga discernimiento, porque en la palabra de Dios, en la Biblia, habla un burro, habla Satanás, hablan los ángeles, habla Dios, hablan los hombres, pero la única palabra que en realidad es certificada, sello, es la salida de la boca de Jesús, porque para eso lo envió Dios Padre, para que usted lo pueda conocer, el unigénito Hijo de Dios. Este es el que nos lo ha dado a conocer. Por eso Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso dice la palabra. Vámonos un momento a Filipenses 4, del Filipenses 4, 2, del 2 al 4. Dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo les ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Mire que le está diciendo, ayuda a estas mujeres que están combatiendo conmigo en el Evangelio. Con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Qué hermoso, ¿cierto? Que su nombre y el de nosotros, que estamos aquí trabajando por el reino, estén inscritos en el libro de la vida. Y yo le pido al Señor que no sean borrados de allí jamás, que nos dé la gracia de participar en la primera resurrección, en la resurrección de los justos, para que la muerte segunda no tenga poder en nosotros, pero hay que empezar a poner un fundamento bien, y el fundamento es Jesucristo. Usted verá cómo sobreedifica sobre ese fundamento, pero créame una cosa, no edifique heno, madera y hojarasca, edifique cosas que cuando sean probadas por fuego, usted salga resplandeciente y reluciente delante de ¿quién? ¿De los hombres? No, de Dios. Cuando nosotros pasemos por ese juicio, seamos salidos dignos. Dignidad significa habérselo ganado. Por eso Dios es digno. Por eso Jesús es digno. Él se lo ganó en la cruz del Calvario. Lo aguantó y lo soportó todo sin tener pecado, para que hoy usted y yo tuviéramos la gracia de amarle sin ningún tipo de restricciones. Entonces dice, regocijaos en el Señor. Siempre, otra vez digo, regocijaos. O sea, ponte alegre, ponte alegre. No, aunque en el camino estén pasando las cosas, ¿sabes qué? Grande es tu recompensa en el reino de los cielos. Si lo puedes creer, es cierto. Créale a Jesús. Dice, perdón que me perdí aquí. Dice, sigamos diciendo, que Él nos va a dar un nombre nuevo. En Apocalipsis 2. Dice, vamos a leer todo el mensaje. El mensaje a la iglesia de Pérgamo. Estamos en Apocalipsis 2, versículo 12 en adelante.
Y escribe al ángel, acuérdense que esto es una revelación para la iglesia, para que usted esté advertido, y yo también, de todo lo que va a pasar y no nos coja, ay, es que yo no sabía. Claro que sí, Cristo va a volver. Escriba al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras. ¿Usted cree que Dios no sabe lo que usted está haciendo? Usted sabe que Dios, o sea, no hay nada oculto para Dios, ni lo más horroroso. Todo está a la vista de Dios. Dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, vamos un momento. Mire, el Apocalipsis no es ningún misterio. Balaam era un profeta que le enseñaba, Balaam era un rey que enseñaba a Balaam, que era un profeta, a poner tropiezo. ¿Por qué lo dice? Porque lo contrataba para maldecir al pueblo. Le pagó oro y este profeta fue a maldecir y se le metió un ángel en la mitad del burro, le habló y él terminó diciendo: yo no puedo maldecir lo que Dios bendice. Y este hombre se puso furioso y dice: ya que no los maldices, tampoco los bendiga. Y él dice: yo no puedo hablar sino lo que Dios me dice. Y se fue sin oro y sin nada. Pero a este pedazo es el que se refiere a Apocalipsis. ¿A qué le está enseñando? Que usted se venda por plata. Y uno no habla el evangelio por plata, porque estaría diciendo mentira. Porque la palabra de Dios dice: de gracia recibiste, de gracia das. Gratis. Gratis, porque todo el que quiera beber del agua de la vida lo haga gratuitamente. Dice: y también tienes a los que retienen a la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de que el Señor aborrecía esto? De estos sistemas piramidales donde uno se enseñorea sobre otro. El cuerpo es la iglesia, la cabeza es Cristo y nada más. Por eso el Señor dice que Él aborrece los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete, porque si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, oiga, al que persevere hasta el fin. Al que venciere le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino el que lo recibe. ¿Se acuerdan lo que dice en Juan 1:12? Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son nacidos de carne ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, si usted recibió un nombre nuevo, su nombre nuevo es ser hijo de Dios. El nombre de Jesús se lo dio el Señor. Pero ¿sabe qué? Tiene que cuidarlo, tiene que guardarlo para que Dios lo apruebe. Y esta es una carrera que es hasta el fin. Es una lucha diaria todos los días, como nos dice el Señor. Los deseos de la carne son contrarios a los del Espíritu y los del Espíritu en contra de la carne. Pero ¿sabe qué? Decídase por lo eterno, decídase por Jesús, decídase por aquello que no le va a poder robar nadie. Hágase tesoros en los cielos, porque Dios es galardonador de los que le buscan. El mundo pasa y sus deseos, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecerán para siempre. Así que su aprobación provenga del cielo, que su vindicación provenga del cielo, que su ayuda provenga del cielo, que la sabiduría de lo alto esté sobre usted, que la paz que sobrepasa todo entendimiento habite en su corazón. Este es mi deseo hoy para usted y para mí, mis queridos hermanos, que el Señor nos ayude a perseverar, que nos regale de su espíritu, que nos envíen ángeles que nos fortalezcan y no, por más duro que sea el camino, vale la pena entrar por esa senda estrecha, porque es la única que lleva a la vida. Que el Señor Jesús los bendiga, que el Señor Jesús los guarde y que les hable en sueños, que hable a su corazón, que lo cambie, le coloque un corazón donde estén escritas sus leyes. Bendiciones, un fuerte abrazo mis amigos, que estén muy bien.
Cristo en control y Jesús con nosotros.